Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es JPA, Organización de Yakarta para el tema del trabajo de la persistencia y lo que es los ORM. Y bueno, vamos a trabajar por defecto, ¿no? Con la implementación más conocida que es Hibernate. Esto va a ser unos ejercicios interesantes, muy generales y muy básicos, pero me gustaría empezar primero haciendo un pequeño diagrama, cómo es que se comporta. Entender este diagrama nos va a dar quizás una idea a posibles soluciones de errores que nos encontramos cuando trabajamos con JPA. Ciertamente, esta es la manera un poco rudimentaria, ¿ok? Porque ya se trabaja con un contenedor de Spring, por ejemplo, ¿no? Él ya gestiona todo el tema de la transacción y demás cosas. ¿Es importante entender esto? Sí, ¿no? Si podemos tener una pequeña oportunidad de poder entender cómo es que se gestionan las entidades, ¿no? Los estados y todo lo demás, nos va a parecer muchísimo más fácil quizás poder resolver algún tipo de caso que nos pase en la práctica. Entonces, nada, comenzamos. Voy a tratar de ser muy breve con esta primera explicación, pero quizás nos va a servir bastante cómo es que se... ¿Ok? Entonces, hay que entender algo muy importante. Bueno, hay muchos conceptos a tener en cuenta. Voy a tratar de resumir esos conceptos para que se puedan entender, ¿no? Para que cuando programemos entendamos muy bien qué es lo que estamos realizando. ¿Ok? Nosotros, y por ahí hemos aprendido, tenemos lo que es... voy a... Es un... Listo. Les había comentado que nosotros trabajamos con una unidad de persistencia. Lo voy a buscar, la persistence.xml. ¿Ok? Este de acá, este objeto de acá, perdón. Esta es la unidad de persistencia, ¿sí? Que tiene a un objeto muy interesante, muy importante, que es su unit, ¿no? Su unit persistent. Es acá es donde nosotros configuramos lo que vendría a ser la cadena de conexión y por ahí eh, algunas propiedades de Hyper. ¿Ok? Ahí está. Lo más importante que rescatamos acá, obviamente acá es donde mapeamos nuestras clases y demás, pero tenemos lo que es nuestra unidad de persistencia. Ahí está. Entonces, esta unidad de persistencia me va a permitir a mí qué cosa, conectarme a lo que vendría a ser a una base de datos. Voy a colocar acá, por ejemplo, database, dando idea de que es una base de datos, una fuente de datos. Genial. Entonces, yo con esto voy a poder tener este tipo de relación. Una relación en la cual yo voy a poder trabajar, perdón, mi unidad de persistencia va a poder entender cómo conectarse a mi base de datos. ¿Sí? Además, ¿por qué? De lo que hemos estado conversando es muy importante la unidad de persistencia. Porque gracias a la unidad de persistencia nosotros podemos configurar o podemos crear clases o objetos llamados Entity Manager. Este Entity Manager se crea bajo un Entity Manager. Lo vamos a colocar acá. Entity Manager Factor. Este objeto de acá, esta entidad, lo quieras llamar para que puedas entenderlo, va a ser muy importante porque con esto nosotros vamos a poder eh, crear, ¿no? Lo que vendría a ser un nuevo gestor de entidades, ¿no? Que sería el manager, que lo vamos a colocar acá dentro de unos momentos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como, tenemos que entender que tenemos una unidad de, perdón, un archivo de persistencia XML, ¿ok? Y una unidad de persistencia. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Hay algo muy importante. Voy a colocarlo acá un poquito más grande, ¿ok? Porque esto de acá es como que, esto de acá es el núcleo de lo que nosotros hacemos internamente con nuestros amigos de colocarlo acá un poco para que se pueda entender. Y muchachos, esto de acá va a ser el entity, ¿sí?
Este es Serenity Manager. ¿Por qué lo hemos colocado de esta manera? Ya lo vas a ver, no te preocupes esto. ¿Qué es lo que va a hacer esto de acá? Lo va a crear. Voy a colocar clic. Sí, lo sé, se ve súper pequeño. Ahorita voy a... Ahí es. ¿Sí? Entity Manager Factory crea lo que vendría a ser el... Por el momento lo vamos a dejar así. Pero algo importante a tener en cuenta es de que inclusive el nombre nos va a dar cierta relación, cierta idea de qué es lo que va, qué es lo que se va a realizar dentro del Entity Manager. ¿Qué me refiero? Su nombre dice, ¿no? Entity Manager es el que va a gestionar las entidades. Recuerda muy bien que nosotros ciertamente creamos clases en Java, pero estas clases, ¿no? Orientándonos, enfocándonos a que van a ser mapeadas hacia una base de datos, ya tienen otro concepto, que son estos conceptos de entidades. Nos vamos a apoyar con las etiquetas de JPA para poder realizar este mapeo de tablas, de columnas, de llave primarias, pero que englobados o de manera estructurada van a ser... Siempre hay que entender de que esto es algo completamente enfocado hacia una solución, enfocado a una estructura de lo que uno quiere hacer. ¿Sí? Entonces, si por ahí surge la pregunta de qué es lo que yo debería llevar hacia base de datos, o mejor dicho, ¿no? ¿Qué clases de Java yo debería crear para que éstas se mapeen como tablas de base de datos? Obviamente eso va a depender del diseño que tú estés elaborando. Es algo que a mí siempre me gusta comentar porque es entender la lógica de la solución que tú quieres proponer. No se trata porque el ejemplo fue así, porque el tutorial fue así, no. Obviamente son recursos que van a permitir tener quizás una facilidad técnica de cómo armar todos estos, pero realmente qué es lo que yo voy a proponer como una solución, es ahí es donde uno tiene que elaborar y ponerse a pensar qué es lo... ¿Por qué les comento todo eso? Porque vamos a comenzar con un ejemplo, algo muy simple, muy básico. Vamos a tener una clase de Java. ¿Cómo así? Vamos a imaginarnos que tenemos una clase person, ¿ok? Una person class, ¿ok? Ahí está. Esta person class, como te estoy comentando acá, es una clase de Java. Una clase de Java común y corriente que estamos acostumbrados a trabajar. Mira, acá está tu clase de Java. Nosotros vamos a crear lo que vendría a ser un objeto que voy a colocar acá. Por ejemplo, person, pero ya no va a ser una clase, sino un objeto de Java. No estoy haciendo nada del otro mundo. Básicamente tenemos estas dos ideas y tengo una clase de Java, obviamente esta clase es una entidad, ¿no? Y a lo que me refiero es de que esto está marcado con el arroba entity. Lo voy a colocar acá para no llenar para no llenar la pizarra. ¿Ok? Listo, entonces tengo esto de acá. Entonces de acá vamos a sacar unos conceptos muy importantes. Cuando yo en la idea del mapeo y de JPA, yo voy a hacer lo que es la creación de un nuevo objeto. Acá está, lo creamos. Voy a colocar lo que conocemos, el new. Cuando nosotros hacemos un new, lo que estamos realizando es la creación de un nuevo. Para JPA, ¿ok? Esta creación de este objeto tiene diferentes estados. Voy a aprovechar esta pizarra para explicar algunos de esos estados y por qué es importante. ¿Sí? Cuando nosotros hemos creado un nuevo objeto, obviamente este objeto eh, etiquetado, ¿no? Adornado con, con estas dependencias, o valga la redundancia, las etiquetas de JPA, tiene un nuevo estado, que es el llamado en tránsito, transitivo. JPA lo conoce como transar. Ahí es. Y mira, quiero que entiendas bien esto. ¿Por qué? Porque además va a suceder casos que quizás cuando estamos practicando no entendamos muy bien cómo es que se maneja esto,
y nos puede dar un problema. Te va a salir un error de que el objeto está en estado transitorio. Vas a preguntar, ¿pero por qué? Bueno, porque nunca entró al Entity Manager. Es lo que yo quiero que veas. Lo que te estoy explicando acá, en ningún momento ha entrado el Entity Manager. Voy a hacer acá un paréntesis para explicarte un poco del Entity Manager. El Entity Manager, como te estaba diciendo, va a ser el componente encargado de poder gestionar, administrar el ciclo de vida o los cambios que se realizan. ¿Para qué? Para poder sincronizar con la base de datos. ¿A qué me refiero? Sí, este Entity Manager va a ser como una memoria, un espacio en el cual las entidades van a estar viviendo dentro de este componente y se van a sincronizar con la base de datos. Así es la arquitectura, por así decirlo, que JPA tiene para poder hacer este mapeo de entidades de Java hacia tablas de base de datos. ¿Ok? Entonces, mira, este Entity Manager va a ser el encargado de hacer ese trabajo. Voy a colocarlo acá. Y mira, voy a colocar acá solamente para tener una idea, porque todos son objetos. Voy a copiar esto de acá. Voy a ponerlo. Ya entró al componente Entity Manager. Para que lo veas. Acá te voy a comentar que cuando nosotros, para el ejemplo que te estoy mostrando, este objeto de persona, obviamente ya es una entidad. Bueno, todos son entidades, por eso te digo que no lo voy a colocar acá. ¿Ok? Esto de acá ya entró en el contexto de persistencia. ¿Sí? El Entity Manager, voy a quitar un ratito esto, en sí tiene lo que se llama el contexto de persistencia. Es muy importante entenderlo. ¿Estás mucho el agrandado? Vamos a quitar. Y ahí está, para que se pueda entender. Segundo, esto de acá, muchachos, es lo que se va a llamar contexto de persistencia. Persistence. Ok. ¿Y por qué te comento esto? Para los muchachos, porque nosotros vamos a tener acá. Acá recién, cuando nuestro objeto persona ya está conviviendo en el componente Entity Manager, que él maneja el contexto de persistencia, se puede decir que esta entidad ya está siendo gestionada por el Entity Manager. El objeto ya está siendo visto y está, como quien dice, preparado para poder sincronizarse con la base de datos. ¿Sí? Y es lo que hemos hecho en el laboratorio. En el laboratorio no hemos hecho ningún tipo de lógica. Hemos levantado la aplicación creándote el factory y él ya crea lo que vendría a ser la base de datos. Ya lo sincroniza la entidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Mira, ahora, la pregunta que vendría es, ¿cómo este objeto, person, ingresó al Entity Manager, ingresó al contexto de persistencia? Miren, muchachos, hay varias maneras de hacerlo. Te voy a mostrar la manera más sencilla, que es la que vas a ver en clase. Hay un método de JPA, y tú la conoces, llamada persist. Cuando tú en tu código haces persist, no se está yendo a la base de datos. Ciertamente, este persist nos da la idea de que va a ser un inserinto hacia la base de datos. Pero cuando nosotros hacemos un persist, lo que estamos realizando es llevar este objeto que está en un estado transitivo, llevarlo al Entity Manager y guardarlo en el contexto de persist. ¿Ok? Cuando se realiza este persist, esta entidad, este objeto de persona, pasa a un estado llamado managed o gestionado, ¿ok? O lo puedes llamar también de un estado persistente. ¿Ok? Este es el estado. Y es acá en la cual, como te comentaba, el objeto de la persona que estamos dando como, eh, como este,
la redundancia, ejemplo, ya cambió de estado. Es alguien que el Entity Manager puede operar, puede trabajar. Recuerda que las operaciones que vamos a hacer nosotros con el Entity Manager obviamente tienen que estar dentro del Entity Manager. Yo no puedo realizar alguna operación que no esté dentro del contexto de persistencia. ¿A qué me refiero? Si tú tuvieses acá otro objeto que no está en un estado managed, no está dentro del contexto de persistencia, no voy a poder, no, el Entity Manager no lo conoce, no sabe quién es, no entiende cuál va a ser la operación que tiene que realizar. Muy importante entender el concepto de lo que vendría a ser los estados que considera JP. Acá hay otro concepto importante, voy a dejarlo ahí para que se pueda entender. ¿Ok? Primero, voy a colocar acá una pequeña guía que nos ayude. Voy a poner acá un circulito. ¿Por qué? Porque te está hablando de Identity Manager, contexto de persistencia, pero te voy a enseñar que acá, cómo es que inicia todo este flujo de acá. Obviamente esto de acá es el inicio. ¿Cómo inicia esto? Esto inicia con un método llamado create. Lo hemos visto, Entity Manager. Ahí. Con el método create Entity Manager, nosotros creamos el Entity Manager. ¿Cómo es que finaliza esta sesión? Porque el Entity Manager es la sesión en sí. Y es el contexto de persistencia. ¿Ok? Termina con el método close. Ahí está. Cerramos el Entity Manager. Ahora, antes de continuar, quiero explicarte un concepto muy importante que es una transacción. ¿Ok? Voy a bajar un poquito. Te voy a explicar qué es una transacción. Quizás ya lo sabes, pero siempre es bueno tener ahí algún tipo de idea, ¿no? La transacción, ¿ok? Es una unidad lógica de trabajo. Voy a verlo acá. Una transacción es una unidad lógica de trabajo. ¿Está? Una unidad lógica de trabajo. ¿A qué me refiero? Una transacción, digámoslo así, es un conjunto de operaciones o una operación, ¿ok? Que va a modificar el estado válido de una base de datos. ¿Ok? Recuerda, esto modifica en un estado válido la base de datos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene muchos conceptos integrados. Por ejemplo, la atomicidad, ¿no? Lo que te voy a explicar acá, el que vamos a rescatar. Por ejemplo, nosotros podemos tener dentro de una transacción eh, realizar un persist, que vendría a ser una inserción de base de datos. Quizás tenga que realizar un delete, ¿no? Quiero eliminar lo que vendría a ser, quiero eliminar un registro, acá, o quizás voy a hacer un update. Ahí está. Entonces, esto de acá podrían conformar, como ejemplo, una transacción. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Esto es muy importante y es lo que va a definir lo que vendría a ser una transacción. Es una sola unidad lógica de trabajo que puede tener muchas operaciones. ¿Ok? Eh, estas operaciones, como pueden ver, hace lo siguiente, ¿no? Modifican, ¿ok? Modifican en un estado válido la base de datos. ¿Ok? Entonces, para que la transacción pueda funcionar, voy a colocar acá un ejemplo, todo se realiza o nada se realiza. ¿Por qué? Porque es importante entender esta idea. Porque si yo estoy haciendo una persistencia y estoy haciendo un delete, por ejemplo, para actualizar, mejor vamos a cambiarlo de esta manera. Pero la verdad que lo haya puesto así no es que sea consecutivo. Voy a colocarlo así para que vean de que no es algo que deba pasar de manera consecuencia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? De que si una de estas operaciones, como tú puedes ver y entender,
van a ser operaciones que modifican un estado de la base de datos, falla, nada se realiza, todo se volca. ¿Por qué? Porque la transacción tiene que asegurar, tiene que confirmar de que estas operaciones son correctas. ¿Por qué? Porque vas a hacer un cambio importante, un cambio válido, vas a modificar el estado de tus datos dentro de tu base. Entonces, entender eso es sumamente interesante para ver cómo es que se gestiona el tema de una transacción dentro del contexto de JPA, pero para entender quizás tengamos un tipo. También, si no conocías, hay un concepto en base de datos, bueno, los datos en sí, que es el ACID. Con esto estaríamos trabajando con la letra A, que vendría a ser la letra de atomización. ¿A qué me refiero? Con lo que te estaba explicando, es todo o nada. Tiene que realizarse estas operaciones. ¿Por qué? Porque ya te expliqué, porque modifica el estado válido de la base. Mira, qué importante es. Si tú puedes ver, no te estoy mostrando lo que vendría a ser un select, ¿no? Que es el popular select que nos trae información. ¿Por qué? Porque eso no, de manera general, ¿ok? No está considerado dentro de una transacción. Porque no estamos haciendo lectura, sino estamos haciendo lectura. Quizás un ejemplo también que te pueda servir es que cada vez que querramos hacer escritura hacia la base de datos, tenemos que estar dentro de un componente o dentro de una idea o dentro de un contexto de transacción. ¿Sí? Ah, ok. Mira lo que te he explicado, es muy importante porque cuando nosotros estemos acá, y voy a quitar, por lo general, eh, voy a decirlo así, ok. El Entity Manager no necesariamente puede tener una transacción. Sería algo ilógico porque mm, no es lo común, pero en teoría el Entity Manager puede vivir sin una transacción. En cambio, la transacción sí debe estar dentro de un contexto de persistencia que obviamente para JPA es una Entity Manager. ¿Sí? Entonces, acá voy a crear otro cuadradito, ¿ok? Se va a llamar el Entity Transaction, que es para JPA. Esta idea que te he colocado yo acá, que es la transacción, es una idea genérica, global, general. ¿Cómo es que se trabaja esta idea, esta, eh, esta- este enfoque general y global dentro de JPA con el componente o la clase llamada Entity? Ahí está. Y para que recuerde, y si no, no hay ningún tipo de problema, lo vamos a revisar. Nosotros comenzamos una transacción con el popular, creo que está largo acá. Comenzamos con quién, con el begin dentro de nuestro contexto de JPA. ¿Ah? Tenemos, ¿ah?, lo que vendría a ser nuestro commit o nuestro rollback. Voy a hacer este es el inicio y entonces te voy a poner el ejemplo que estamos realizando una transacción, estamos haciendo una operación que va a modificar el contexto de la base de datos. ¿Por qué te digo eso? Porque recién cuando nosotros hacemos un commit, voy a hacer que nuestra base de datos, a ver, a desagruparlo, voy a hacer esto que sea más largo, solamente para que pueda encajar la idea. Cuando nosotros hacemos commit o rollback, más que nada el tema del commit, y para que no te confunda, voy a colocar el commit, ahí te voy a explicar lo otro. Recién con el commit, nosotros, ¿qué hacemos? Confirmamos los cambios en la base de datos. ¿Ok? ¿Qué hacemos acá? Realmente lo que hacemos acá, voy a colocar, sincronizamos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa sincronizamos?
las entidades de nuestra están dentro del contexto de persistencia, que a su vez están dentro de una transacción, lo sincronizamos con la base de datos y ¿qué más hacemos? Cerramos, bueno, close, cerramos la transacción. Quiere decir que lo que ha generado esto de acá es un flujo atómico que ha ido dentro de la base de datos. Ahí está. Así es mucho. Recuerda, en un tema, por ejemplo, no sé, quieres hacer un insert, un update y un delete, cuando tú confirmas tus cambios, este recién se sincroniza a la base de datos. Y lo vamos a ver un poquito más cuando estemos dando. Ahora sí, recogemos a nuestra persona y lo... Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que te estoy mostrando acá? Lo que te estoy mostrando es que esta persona ya pasó a un estado gestionado. Estoy dentro del contexto de persistencia, dentro del manager, y estoy también dentro de una transacción. Y obviamente, esta transacción va a evolucionar, verlo acá, a hacer un commit, a que esta entidad se registre a la base de datos. Entonces voy a colocar esto de acá. Está, ahora, está bien. Entonces, esto de acá es lo que nosotros hacemos normalmente. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Hay otro concepto que también quiero que te explique. También, si tú te das cuenta, cuando nosotros confirmamos el cambio en el commit, estamos dentro de una transacción. La transacción es, por así decirlo, el único componente que tiene la capacidad de confirmar o retroceder los cambios con un rollback y sincronizar y cerrar la transacción. Pero ¿qué sucedería si yo necesito, por X motivo, ¿ok? Confirmar unos cambios para poder trabajarlos eh, de, de manera que no necesite, eh, no requiera todavía confirmar los cambios? Hay un concepto que se llama flush, que es el dar flush. Este flush pertenece o está dentro del concepto de el Entity Manager, método del Entity Manager. ¿Ok? Quiero que lo entiendas. Y el flush también nos permite a nosotros enviar cambios a la base de datos, pero acá te voy a explicar porque hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Ahora voy a colocarlo de esta manera y voy a colocarte acá. Esto de acá sincroniza. Mira, importante. Este flush sincroniza, pero no cierra la transacción. En cambio, el commit sincroniza y ya cierra la transacción. Entonces, pero cierra la transacción, ¿puedo crear más transacciones? Sí, puedes crear más transacciones dentro de una sesión. ¿Qué era la sesión? La sesión es el contexto de persistencia que está vivo. ¿Cuándo terminaría tu sesión? Cuando tú le das close. ¿Ok? Por ahí ya vamos armando, ya vamos ibanando todo lo que vendría a ser esto. Pero mira, quiero que entiendas muy bien esto. Ciertamente el flush sincroniza los cambios. ¿Ah? Este person object por X motivo yo necesito hacer una operación, quiero que él tenga la capacidad de irse a la base de datos, porque necesito hacer algo dentro de mi contexto de persistencia, dentro de mi sesión, ¿ok? Y esto lo que va a hacer es sincronizar a la base de datos dentro de la sesión. Estamos todavía dentro de la sesión, ¿ok? Pero si tú no confirmas, no haces un commit, esto, ni bien se cierre la sesión, no se va a ver impactado a la base de datos. Nuevamente, yo por X motivo quiero enviar esta entidad a la base de datos porque necesito hacer algún tipo de operación intermedio antes que se cierre la sesión. Recuerda muy bien, lo puedes hacer con el flush porque lo que va a hacer el flush es mandar este person object a tu base de datos y ya va a existir. Tú lo puedes recuperar para poder trabajar, pero si al final no haces un commit, obviamente esto de acá se va a desvanecer. Nunca existió. ¿Por qué? Porque este flush ciertamente sincroniza la base de datos, pero en la sesión.
En cambio, el commit confirma y cierra la transacción. Quiere decir que sí envía todas estas entidades dentro del Entity Manager hacia la base de datos. ¿Sí? Entonces, qué importante es entender esto, es demasiado importante. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en una transacción, estamos operando, trabajando, siempre en el contexto, ¿ok? Está en el Entity Manager. ¿Qué cosa quiere decir? Yo tengo acá un product object, ¿ok? Por X motivo, trabajando esto de acá, ¿sí? Y nunca lo llevé al contexto de persistencia. Nunca entró al Entity Manager. Yo necesito obtener información, por así decirlo, de esto de acá, ¿ya? Esto, muchachos, no va a funcionar. Esto va a dar un error. ¿Y por qué? Creo que la gráfica es más que evidente. No puedes trabajar con objetos que están siendo gestionados por el Entity Manager dentro de un contexto de persistencia, dentro de una transacción, con alguien que ni siquiera está en un estado transitivo. Tiene que estar en un estado persistido o un estado managed para que recién puedas tener este trabajo. No, no existe. Es como si acá hubiese una pared, ¿sí? Como si hubiese acá una pared invisible, ¿sí? Que no va a permitir hacer ese trabajo. Así que por favor hay que entender muy bien esos conceptos. Entonces, espero que este video no es necesario, no es que venga un examen ni nada por el estilo, ¿ok? Pero es demasiado importante para entender que nosotros tenemos operaciones, el PERSIS, que va a mandar, por así decirlo, estas entidades ya dentro del contexto de persistencia, pero también tenemos métodos que nos van a permitir, por ejemplo, eliminar esto. Ya lo vamos a estar viendo en algunos ejercicios, pero también hay métodos como el persist, por ejemplo, el detached, el clear, por ejemplo, hace lo inverso. Por ejemplo, este objeto lo saca de la, de la gestión de entidades, lo saca del contexto de persistencia, ¿ok? Y cuando se realiza un commit, lo que va a hacer, se va a sincronizar a la base de datos y si esto existió alguna vez, ¿qué va a hacer? Lo va a eliminar. Eso es lo que hace cuando hacemos un delete, ¿no? El delete lo que hace es, eh, va a buscar, en este caso, eh, objeto, está siendo gestionado por el Entity Manager, lo retira, después que se realiza un commit, se va a sincronizar todas las entidades que están en el Entity Manager, se van a sincronizar con la base de datos. Y obviamente, yo retiré una entidad, acá no va a existir y va a aplicar el delete, va a eliminar. Y así es como trabaja, muchachos. O sea, básicamente tener claro estos pequeños conceptos nos van a dar una idea de cómo es que está realmente trabajando. Recuerda muy bien que si cierras la conexión, cierras la sesión. Entonces, eso sería todo, muchachos. Continuamos con un par de ejercicios.